Eduardo, la declaración completa de Mangieri es muy extensa. Le preguntaron de todo y contó de todo, es distinto a lo que contó al principio. Hoy decíamos el tema de la contradicción con respecto a las lesiones en su cuerpo. Pero hace todo un relato sobre lo que hizo ese día y le van preguntando. Si parece que le voy leyendo algunos tramos, después vamos a seguir compartiendo otros tramos. Él dice, quiero ratificar lo que ratifiqué la última oportunidad que estuve acá, la vez anterior, en la cuarta declaración indagatoria había hecho un relato sin aceptar preguntas. Que soy inocente del hecho que se me imputa, voy a decir que ese día estuve trabajando de las 6:30 a las 9:30 en la planta baja en el hall de entrada del edificio. Después de esa hora subí a mi casa al 8º piso para desayunar, terminar de hacer unos retoques de pintura y acomodar los muebles de mi casa. En ese horario se encontraban los propietarios y los departamentos. Estuve hasta las 13 aproximadamente. Crucé a mi otro trabajo en Ravignani 2337, hace limpieza en el edificio de enfrente, para ver una obra que se estaba realizando en ese edificio. Regresé, estuve 10, 15 minutos, media hora a lo sumo, y estuve en mi casa y continué con lo que estaba haciendo hasta las 14:30. En ese momento tenía las ventanas y puertas abiertas de mi casa para que entrara un poco de aire porque estábamos pintando la casa. Me sentí mal, me acosté a dormir hasta las 17. A esa hora tomé mi puesto de trabajo, que es estar en la puerta del edificio. En el transcurso de la mañana vi retirarse a la señora Jimena, a Juan Cruz, al padrastro de Ángeles y a Ángeles. No vi entrar a la empleada señora Rosa y tampoco a la señora empleada del otro edificio de la planta baja, el otro departamento de la planta baja. A las 17:30 ingresó la señora Jimena al edificio y a su departamento. Es la única persona que vi de la familia y del departamento en transcurso del día. A las 18 le comunico a la señora del cuarto si podía, 18:30, perdón, si podía sacar los residuos 15 minutos antes. El juez le preguntó, ¿y por qué le dijo esto a la señora del cuarto? Él contestó, porque me sentía mal, estaba con síntomas de fiebre, sudaba mucho. Ahí el juez lo interroga y le pregunta si a ese solo departamento se lo pidió. Él responde que sí, porque la señora, y la nombra, porque es bastante especial con el retiro de los residuos. Con esto digo que con ella es la única persona en el edificio que suele tener problemas con el horario de retiro de residuos. Por ejemplo, un día después de que retiré los residuos, la mujer me llamó especialmente para avisarme que había dejado una bolsa de residuos y que pasara a retirarla. Habitualmente a las 19:30 subía al 7º piso y empezaba a recoger los residuos hasta la planta baja. Ese día recogí los residuos y a las 19:30 me retiré del edificio. Subí a mi auto que estaba en Ravignani y casi Santa Fe y me fui a la casa de mis suegros que estaba en Pacheco, Partido de Tigre. Estuvimos hasta pasada la medianoche y regresamos a casa. Ahí el juez le interrogó para que diga si se sentía en condiciones de manejar hasta Pacheco, porque él decía que estaba enfermo, se tuvo que ir al trabajo. Y él respondió sí, porque tenía que ir a buscar a mi esposa. Le preguntó si maneja algún otro familiar, le dijo que no. Eso es todo lo que hice el día 10 de junio. El día martes no trabajé, estuve todo el día en mi casa. El martes me levanté temprano y fui a la guardia de la clínica, Ciudad. Me dieron unos antibióticos para que tome, unos remedios, y volví a mi casa. A la mañana cuando regresé le di las llaves al encargado de 23:30 del auto mío, porque había quedado estacionado en Paraguay Arévalo. Ahí le pregunté, ¿por qué no lo corrió usted personalmente? Él respondió, no lo hice porque no había lugar para estacionar en la cuadra de mi casa cuando llegué a la clínica. Continuaba estacionado en Paraguay Arévalo, donde lo dejé cuando volví de Pacheco. El día martes me levanté con síntomas de gripe o fiebre. No tenía fiebre. El auto estaba estacionado desde el lunes a la noche en Paraguay y Arévalo. Cuando volví de lo de mis suegros y el martes le di las llaves para que el encargado lo arrime a la cuadra del edificio. No lo hice yo porque en la cuadra no había lugar y como él siempre está en la vereda, va y corre el auto. Es algo normal que hacemos. Le entregué al encargado 23:36 las llaves del edificio de enfrente para que él se la diera a los empleados que iban a trabajar, para habilitarles la entrada a ese edificio. Subí a mi casa y me acosté.
Sigue relatando Mangieri. Cuando mi esposa va a comprarme los medicamentos, se encuentra con la señora Jimena en planta baja y ahí le cuenta que Ángeles había desaparecido y le pregunta si sabían algo de ella o la habían visto. Mi esposa me comentó que había hablado con Jimena y me preguntó si la había visto a Ángeles durante el transcurso del día, a lo que le dije que no. Ahí nos enteramos de la desaparición de Ángeles. El martes a la tarde nos encontramos con esa noticia. Ahí el juez lo interrogó para que diga cómo se enteró. Respondió que por televisión, primero, y que supuestamente habían encontrado el cuerpo de un adolescente en José León Suárez y los medios automáticamente lo relacionaban con la desaparición de Ángeles. El juez le preguntó para que dijera si llamó al círculo íntimo de Ángeles antes de enterarse para ver si había alguna novedad. Él dijo que no. No. Mi esposa en el transcurso de la tarde bajó varias veces para ofrecer si querían que preparara café o algo para comer o ver qué necesitaban, y atendió el padrastro de Ángeles y quedamos que cualquier cosa que necesitaran podían llamarnos en cualquier momento. Le dio el pésame al padrastro de Ángeles. Yo bajé a la noche, recién a la noche bajó de su departamento, el día martes, el día de la muerte, del que encontraron el cadáver de Ángeles. Y dice que lo encontró en el hall al padrastro, despidiendo gente. Le di el pésame, pregunté por Jimena y me dijo que estaba dormida, acostada en la cama, que estaba descansando. Le volví a dar el pésame y le dije que cualquier cosa que necesitaran de nosotros íbamos a estar en casa. Pésame que le reiteré al padrastro en la sede de la Fiscalía el día viernes. El día que lo encontró en la Fiscalía y quedó preso, le dio el pésame. El pésame. Pero recuerda que eso fue el día martes. Así recuerda Mangieri cómo él supuestamente, lo que le dice al juez, cómo él se enteró de la muerte de Ángeles. Después, más adelante, vamos a pasar un poco por alto, hay un tramo en el que el juez y el fiscal le preguntan por el viaje a Pacheco para encontrarse con el primo policía. ¿Se acuerdan del primo policía? El primo policía que le dijo, cuando declaró en la causa, que en 3 oportunidades Mangieri, primo de la mujer, le había dicho, le había preguntado, yo no fui, pero si hubiese sido yo, ¿vos qué harías? Y que le dijo, te hubiese metido preso. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de ese hecho que fue el día viernes? Antes de que lo encontraron, lo llevaron a declarar cuando terminó detenido. Bueno, ese tramo ahora le pregunta detalles al juez y es interesante porque hay contradicciones, hay partes del relato que seguramente van a terminar en careos. Hay alguien que miente y es muy probable que usted ya se dé cuenta quién miente. Pero se lo leo. Él cuenta que fue a Pacheco y que fue en colectivo, ¿no? El juez le pregunta por qué no fue en el auto, porque dice que porque no quería volver a mi casa a buscarlo. Yo no quería ir, tenía miedo, porque había contado el día antes que lo habían amenazado, entonces no quería volver a la casa. El juez le preguntó para que diga si recuerda el colectivo en el que viajó. Y él dice sí, el 15. Le preguntó también el juez para que diga si utilizaba la tarjeta SUBE. Dice que sí y la utilizó en ese viaje. La tarjeta SUBE, él dice después que la perdió. El juez le preguntó para que diga desde dónde llamó a su primo. Y él le dijo, escuche lo que respondió, desde un locutorio, porque mi teléfono se prendía y se apagaba. En la primera declaración él dice que le da unos pesos a un flaco muchacho de un negocio y que le dejó llamar por teléfono. Y ahí cuenta. Ahí estuvimos varias horas hablando, dentro de la camioneta de él. El cual le preguntó para que diga qué hablaron dentro de la camioneta. Y él dijo, ¿por qué él fue con la camioneta? ¿Por qué dentro de la camioneta, no? Porque él fue con la camioneta y lo pasó a buscar por la parada del colectivo que se había bajado. ¿Cuánto tiempo estuvieron hablando en la camioneta?, le preguntó el juez. 3 horas más o menos, respondió Mangieri. Por ahí le pregunté, ¿y en qué consistió la charla? Yo le decía que me hubiera gustado, leo lo de Mangieri, yo le decía que me hubiera gustado que me acompañase a la dirección donde me habían citado. Previamente lo habían llamado por teléfono para que se presentara a declarar. Le pregunté si él conocía dicha dirección y qué es lo que era. Me dijo que desconocía tal dirección. Hablamos de varias cosas.
Del tema puntual, básicamente si estaba bien que me hubieran llamado por teléfono, para citarlo, ¿no? Y cuál era la forma de citar a un testigo. Ahí le preguntan para que diga, ¿por qué no lo habló por teléfono con el primo? Si era una cosa así, si estaba bien que lo citara la policía por teléfono o no. Y él dice, consideré que era para hablarlo personalmente. Le decía que no conocía esa dirección, me pedía que fuera a hablar con un psicólogo primero, porque tenía mucho miedo, estaba aterrado, y me decía que en estas condiciones no podía ir a declarar nada. Y ahí el juez le pregunta si su primo, o el primo de su mujer, le había preguntado, o le había preguntado él al primo, yo no fui, pero si hubiera sido, ¿vos qué harías? Esto lo declaró, y es más, el primo, el policía, dijo que se lo preguntó en tres oportunidades. Mangieri dijo que no, que eso no lo recuerda, que no se lo preguntó. Yo le planteaba cuáles eran mis derechos, por decirlo así, en qué consistía, qué debía hacer. Por ejemplo, si yo no quería ir a ese lugar, ¿qué pasaba? Entonces, indirectamente lo que yo quería era que él me acompañase ahí, a ayudarme, que estuviese él presente, dice Mangieri. Y el juez le pregunta, para que diga si le refirió que se quería ir a un monte en el Chaco, porque también esto lo contó el primo, ¿no? Se quería ir. Dijo que sí, puede ser. Hay expresiones que a veces no tienen el significado real. Hay muchas veces que uno dice me quiero matar y no se va a matar por eso, dijo Mangieri. También le pregunta sobre ese diálogo el juez si Mangieri le dijo a su primo que se iba a matar, responde que no lo recuerda. Y agrega, una expresión, me quiero ir, estando en esa situación, pudo haberla dicho, pero no en el sentido real de la expresión, dijo un casi erudito Mangieri, explicando algo que va a ser muy importante en el juicio, las contradicciones con su propio primo, el primo de su mujer, que declaró bien el primo como testigo. El primo dijo, a mí me vino a ver, me preguntó 3 veces, si fui yo, ¿vos qué harías? Y yo le dije, te metería preso. Y cuenta, y a mí me dijo que se quería ir al monte, al Chaco, desaparecer. Le pregunta y Mangieri hace toda una interpretación del lenguaje coloquial, de expresiones que no son literales, para acomodar lo que dijo su propio primo, ¿no? Yo estaba muy mal, no sabía qué estaba pasando. ¿Qué pensó? Le pregunta el juez qué iba a hacer de su familia, si él se iba, ¿no? Yo creía que mi esposa, estando en el lugar que estaba, con unos amigos, estaba protegida, que el que estaba desprotegido en este caso era yo, porque la que pensaba dejar a la mujer e irse. Él me dijo que fuera y que me presentara, que el primo le dijo andá y declará. Yo le decía que no estaba seguro de presentarme porque tenía mucho miedo, que sí él quería acompañarme, pero no me dio una solución de acompañarme o ir a ver a alguien para ver las condiciones en las que yo estaba. Toda la charla básicamente era eso. ¿Qué garantías había de que a mí no me pasara nada? Me dijo que por favor le prometiera que iba a ir a declarar y yo le dije que sí quería declarar. Volví a la casa de mis amigos con el 15, el colectivo, ¿no? Usando la misma tarjeta SUBE que después perdió. Y fui a la casa de mi amigo. Abro paréntesis, en el primer relato él dijo que en realidad pasó primero por calle Ravignani y después se fue al microcentro a la casa del amigo. Quien me dijo que, sigo el relato, ¿no? Quien me dijo que mi esposa había hecho la denuncia porque yo había desaparecido, el amigo. Ahí mi amigo la llama y le dice que yo estoy en la casa de él. Entonces ahí la policía que estaba con ella le dijo que me iba a buscar a la casa de mi amigo, para ir a declarar a la fiscalía. Me vienen a buscar 2 policías, una mujer y un hombre. Esos eran los policías que él después dice me apretaron, me torturaron en el camino, en un primer relato después lo cambia. Era una mujer de homicidio y uno de los jefes de homicidio. Fueron a buscar, lo llevan al auto y lo llevan a declarar. Lo llevan al auto y lo llevan a declarar. Dice que afuera había un patrullero, con una persona manejando el patrullero. Ahí nos llevan a la fiscalía. El hombre policía me dice que me ponga el chaleco y la gorra de la policía, que eso era para protegerme a mí. Es cierto, la policía para entonces era un testigo muy importante, porque era el que había identificado a la nena en el video, era el portero que sabía mucho,
que estaba ahí en el lugar del hecho y que la fiscal lo quería escuchar como testigo, pero era un testigo importante. Como esa noche, el viernes a última hora de la tarde, ya todos los medios estaban en la puerta de la fiscalía, de los tribunales, para protegerlo, para que no lo identificaran, porque decía que tenía miedo, le dijeron, mira, te vamos a poner un chaleco, un gorro de policía, entonces parece que sos policía, entrás y nadie se va a dar cuenta que en realidad sos un testigo. Y así es como se ve la imagen cuando él llega con con ese chaleco y el gorro policial. Sigo el relato de Mangieri. Yo me puse el chaleco y la gorra y fuimos a la fiscalía. Los hechos de la fiscalía son reiterativos, así que no los voy a volver a explayar. Lo que sí tengo entendido es que se abrió una causa por ese motivo, por la detención mía en la fiscalía, y cerraron esa causa, dice Mangieri. Yo ni siquiera fui citado a declarar. Con respecto a las lesiones, quiero aclarar que tenía puesto Pervinox, no ácido o soda cáustica como escuché por ahí que dijeron. Con respecto a la causa, tengo entendido que se estaban esperando estudios histopatológicos para determinar si eran compatibles las lesiones que tenía la víctima en los muslos con un ataque sexual. Sí, abro paréntesis, sí. Esta es terminología que utilizó el portero cuando declaró. Ha leído mucho la causa. El histopatológico no dio bien e igualmente me atribuyen que hubo un ataque sexual, dijo Mangieri. De eso soy totalmente inocente. Yo jamás, repite 2 veces, abusé ni abusaría de alguien. Y ahí el juez le pregunta para que diga de qué no es inocente. Responde, de todo soy inocente. Y el juez, volviendo al punto anterior, toda esa terminología de Mangieri, le pregunta al juez, ¿me puede decir si tiene conocimientos de medicina histopatológica? Y Mangieri, ¿qué le dice? No, por más que haya utilizado terminología, ¿no? Eso porque lo leyó en la causa, en realidad, y queda claro cuando alguien lee en la causa y es poco auténtico. Por eso el juez le repregunta. Ahí el juez le pregunta para que diga por qué razón hace una afirmación en este sentido. Mangieri contesta, y esto le va a gustar a Eduardo, porque mis abogados me lo dijeron. Claro. Obvio, claro. Mangieri, obvio, Mangieri. Obvio, Mangieri. Y ahí vuelvo a reiterar. Está tan bien representado Mangieri. Sí, lo mandó al frente del abogado. No, porque no dio, ¿por qué? ¿Sabe de medicina histopatológica? ¿Dónde lo estudió? Le dice el juez. Claro. Y dice, no sé nada. ¿Y cómo explica lo que acaba de explicar? Ah, porque mis abogados me lo dijeron. Claro. Sigue Mangieri, vuelvo a reiterar, esto está direccionado. Quiero que llamen a la persona que dijo que yo le había ofrecido dinero por sexo. Que la citen a declarar. Que citen a declarar a la otra empleada que dice que hace unos años yo la acosaba y si es posible carearme con las 2 personas, dijo Mangieri. Están tratando de generar un perfil mío que yo no lo tengo. Hay mucha gente, muchas chicas adolescentes. Algunas viven solas en el edificio donde trabajo, en Ravignani 2337, que podrían declarar si en algún momento se sintieron hostigadas o si alguna vez le dije frases con doble sentido, dijo Mangieri. Jamás he tenido problemas. Con respecto a lo que declaré la vez anterior, la 4ª declaración indagatoria, cuando él hizo todo un speech, pero no aceptó preguntas, dice Mangieri, donde planteé que se había plantado el ADN, quiero rectificarlo. Esto está concatenado con lo que están diciendo ahora los abogados. Es decir, quiero cambiar la palabra plantar por la afirmación que por algún error humano se haya alterado la prueba de ADN. En relación con la repericia de oficio del ADN de Ángeles, solo se encontró ADN de ella y no mío, porque era poca cantidad. Esto ya está aclarado. Pero es válida la anterior en donde había ADN de él, ¿sí? ¿Se entiende? Yo nunca estuve en contacto con ella. Por eso mismo le pido nuevamente que expertos vean la primera pericia, dijo Mangieri. Es que ya lo vieron, Mangieri. Ya lo vieron, Mangieri. Hubo un grupo de expertos espectacular, Mangieri. Eso sus abogados no se lo contaron. Sí, y que fueron convocados por el juez de la causa y participaron peritos de parte de la defensa. Estuvieron todos presentes. Y el perito de parte, Mangieri, si nos está viendo desde la cárcel,
Sí, tienen televisión. ¿Tiene? Sí, sí. El perito, su perito, en esa reunión de expertos, dijo que la nena había quizás tenido con usted una relación sadomasoquista y consentida. ¿Se da cuenta? Bien. Sigo leyendo. Ahí el juez, cuando digo el juez, en realidad dice su señoría, es el juez, el doctor Javier Ríos, juez de instrucción. Le pidió a Mangere que dijera si durante el 10 de junio del año 2003, el día del crimen, tuvo algún encuentro con algún otro vecino o vecina en el edificio. Porque en el primer relato recuerdan que no se había cruzado con nadie, ¿se acuerdan? Sí. Con nadie. Entonces el doctor Ríos le dice, pero ¿usted no tuvo contacto con otro vecino ese día? ¿Sí? Y él ahí recuerda. Sí, a la mañana con la gente que sale a trabajar. Eso sí se lo había dicho, ¿no? En el mediodía hay una persona que nos encontramos en el hall de entrada de mi casa. Hago una aclaración, porque esto declaró esa vecina, ¿sí? Y se había olvidado de ese tramo. Entonces, que no hay otro. Y ahí lo recuerda. En el mediodía hay una persona que nos encontramos en el hall de entrada de mi casa. Ella venía de la terraza y yo tenía la puerta abierta de mi casa. Ella venía de la terraza. Ella entraba por la puerta de la terraza y yo salía de mi casa. Y ahí el juez, le pregunta a Mangeri si recuerda el diálogo. Y Mangeri dice, no recuerdo mucho el diálogo, pero no habrá sido más que un buenas tardes, si lo hubo. Y el juez le pregunta si recuerda cómo estaba vestido. Y él dice, estaba pintando, por lo que debía estar vestido con musculosa o remera y un short, que es lo que uso habitualmente cuando trabajo. Porque este testigo lo vio en short, remera, transpirado, nervioso, en un horario que no es habitual y en un lugar que no es habitual. ¿Y lo vio pintado? Y ese, no, ¿Tenía no lo vio pintura encima? No describe la pintura. Porque uno cuando pinta, por lo general, se pinta. Alguna manchita. Alguna que otra. Alguna tantas. cosita de... te pasa, ¿no? Y eso era poco después del crimen de Ángeles. Sí, estaba nervioso, transpirado, en short y remera. Y no habló de pintura a la vecina. Por eso le pregunta al juez puntualmente sobre ese tema. Y él dice, bueno, estaba pintando. Y ahí le pregunta al juez para que diga si estaba descalzo o descalzo. ¿Cómo descalzo o descalzo? Perdón, leí mal yo. ¿Es calzado o descalzo? Ah, ahora sí. ¿Calzado o descalzo? Mirá No, que te presto atención, el juez pregunta bien. Estoy atento. Yo leí mal, el juez pregunta bien. Muy bien. Y ahí respondió Mangeri. ¿Pude estar descalzo o con ojotas? Ah, muy bien, no se acuerda. No se acuerda. O sea, hay cosas que se acuerda, cosas que no se acuerda. Se acuerda que estaba con el short y con la remera. Ahora, de ese mismo instante no se acuerda, si tenía las ojotas puestas o no. Se acuerda de unos diálogos muy específicos y otros no. Sí, otras cosas no se acuerda. Pero del mismo instante, ¿cómo estaba vestido? Con remera, musculosa. Como lo describió la testigo, porque ya lo leyó en la causa. Bueno. Y después, no me acuerdo. ¿En patas o en ojotas? En esa parte no me la acuerdo. Ah, no me acuerdo. Esa parte. Porque en realidad, a ver. Tiene un recuerdo selectivo, el tipo va recordando selectivamente. Yo algo muy claro y poco académico, digamos. En estos casos, los jueces, los fiscales tienen experiencia, son muy pillos. Claro. En la declaración, yo no recuerdo exactamente, estas son preguntas trampa. Sí, en la declaración de la testigo, no acuerdo exactamente, pero lo describe en remera, short, nervioso, transpirado. Y esto lo leyó de la causa, Mangeri. Entonces le dice, ¿pero cómo estaba usted vestido? Y seguramente en remera, short, porque estaba pintando, bla, bla. ¿Estaba de ojotas o descalzo? ¿Cómo estaba? ¿Calzado o descalzo? Y puedo estar de ojotas o descalzo. ¿No? Claro. ¿Qué quiere decir? A ver, estás mintiendo, Mangeri. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Se acuerda de lo que declaró la testigo, pero para no contradecir a la testigo, no sabe si de ahí le entró la duda. A ver, el juez le sigue preguntando si a esa altura se sentía mal, porque se acuerdan que estaba enfermo, con gripe, engripado. Tenía algunos síntomas. Estaba muy cansado y tenía calor, dijo. ¿Cuántas manos de pintura le dio al departamento?, le preguntó el juez. Ya había pintado durante la semana y estaba haciendo retoques.
Pinté el marco de la ventana del dormitorio y una hoja de la ventana del living ese día. Porque venía pintando una semana antes, ¿se entiende? O sea, la pintura no tenía por qué estar pintando ese día. Ya había pintado, ¿no? Tenía que hacer unos retoquecitos. Después tenía que darse la escalera. Claro, o sea, la parte de la no, lo de la escalera, por favor, porque hay gente que se ha sumado al diario y no conoce el momento de la caída de la escalera. Es realmente imperdible. Ahora interviene el fiscal de la causa, Pfizer, que es fiscal que está con la doctora Saro, en esta causa, y le dice, ¿qué trabajo estaba realizando en el inmueble de Ravignani 2337, los primeros días del mes de junio de 2013? La función mía en 2337 es la limpieza del edificio y sacar los residuos. Eso es enfrente. En esos días estaban haciendo el desagüe de unos caños pluviales, por lo que había gente trabajando en el edificio. Por eso crucé el día lunes, como dije. El lunes cruzó. El juez le preguntó para que diga quién se hizo cargo de sus funciones. Durante los primeros días nadie, y a partir del tercer día de ausencia se hizo cargo el encargado del edificio de 2330, Ravignani, ¿no? 2330. Este trabajo no es tan estricto como el de 2360. Lo manejo con más libertad horaria sobre cuándo voy a limpiar, si es estricta la recolección de residuos. Y ahí el fiscal le pregunta, ¿qué tareas realizaba y qué horarios tenía? De 6 a 6:45 baldeaba la vereda los días que correspondía, esto es de lunes a sábado, entre 2 o 3 días cualquiera de ellos. Después iba 2 o 3 veces al mediodía, entre las 12 y 13, perdón. Esos días los elegía yo, limpiaba los pasillos, las escaleras, limpiaba más bien. Los residuos los sacaba todos los días a las 19:45. Esa semana casi no limpié porque, como había gente trabajando, estaba siempre sucio. Pero los residuos sí los retiré. Ahí el fiscal le pregunta si el día lunes 10 hizo esa rutina en el otro edificio, 2337, respondió sí, salvo que al mediodía no fui a trabajar, sino a ver si la gente que estaba trabajando necesitaba algo. Los residuos los saqué a las 19:20. Aclaro, en primer término, que mis horarios laborales en 2337 son flexibles. Puntualmente ese día hice tareas de limpieza en dicho edificio entre las 5:50 y las 6:30. Luego crucé a hacer tareas de limpieza en 2360, donde estuve haciendo tareas de limpieza hasta las 9:30, tras lo que subí a mi casa tal como ya lo dije. Ahí el fiscal le pregunta a qué hora realiza la limpieza de escaleras y en los pasillos, en el edificio de Ravignani 2360. Y él respondió, la limpieza de escaleras y pasillos se realiza generalmente entre las 10 y las 12. Ese día puntualmente no lo hice porque me fui a mi domicilio. Es el horario del crimen para los investigadores. Ese día no limpió los pasillos. La limpieza de escaleras y pasillos no se hace todos los días, se defiende Mangieri. Ahí el juez le pregunta si tiene un horario de descanso y él responde, mi horario de descanso es de 12 a 17, utilizo una hora de ese descanso cuando cruzo a 23:37, por lo general entre las 12 y las 13. Ahí el juez le pregunta si se encargaba de la correspondencia y empiezan a hablar del tema de la correspondencia, también es muy extenso, es muy importante, pero como es tan engorroso voy a pasar por alto el tema del cobro de las expensas, los días y horarios, cómo iba a los departamentos a cobrar las expensas, si él se encargaba, quién era de la administración que pasaba a cobrar el dinero de las expensas. Hasta que el fiscal empieza a preguntar si durante estos 11 años ocupó la unidad de portería de 2360. Contesta sí, excepto los primeros 4 meses, para que diga, el fiscal le pregunta, ¿quiénes han vivido en la portería en todo ese tiempo? Viví yo, mi esposa y 2 años una sobrina de mi esposa de nombre Melissa. Vivió hasta un mes antes de todo este proceso y estuvo 2 o 3 años antes. Ahí el fiscal le pregunta, Ángeles Rawson, ¿desde cuándo la conoce? Contesta, desde que fui a vivir ahí. Ahí el fiscal le pregunta si la veía cotidianamente en el edificio. Dice, había días en que sí, había días en que no. Si todos los años ella subió a la terraza a jugar o colgar la ropa, responde, cuando eran más chicos vivían mucho tiempo en la terraza, Juan Cruz y Ángeles.
Esto cuando apenas nos fuimos a vivir ahí. Eran de subir continuamente a la terraza a la tarde y a la mañana. Y le pregunta el fiscal, ¿hace cuánto que dejaron esa costumbre los chicos de subir a la terraza? En general los días de semana no los he visto, pero a veces subían a pintar trajes de cartón que hacía Juan Cruz. Y sigue. ¿Podemos hacer una pequeña pausa? ¿Cómo no? Y me prometés para después la caída de la escalera. No se pierda La caída de la escalera. el capítulo de la escalera y cómo venía resbalando por la pared. No se pierda ese detalle, ya venimos.